Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de la Biblia bajo los lentes, en este estudio que estamos haciendo sobre profecías del Antiguo Testamento, con un enfoque un poco particular. Estamos haciendo un enfoque contextual y estamos descubriendo las profecías que tienen, de la Torá, que tienen que ver con la predicción de los exilios, tanto el exilio babilónico, como vimos en el episodio anterior, eh, y ahora vamos a ver entonces las profecías que tienen que ver con el segundo exilio, el que comenzó el año 70 de la era común. Entonces, sin más dilación, vamos a ir al libro de Deuteronomios, porque recordemos que en el video anterior, cuando vimos las profecías relacionadas con el primer exilio, vimos que estas estaban en el libro de Levítico, en el capítulo 27, pero hoy día vamos al libro de Deuteronomios y aquí vamos a encontrar dos conjuntos de profecías que se refieren al mismo asunto, al segundo exilio. Y vamos a comenzar entonces por el capítulo 4, en el versículo 25 en adelante, cuando la nueva Biblia española dice así: Cuando engendres hijos y nietos, y se hagan ustedes veteranos en la tierra, si se pervierten haciéndose ídolos de cualquier figura, haciendo lo que el Señor tu Dios reprueba, cito hoy como testigos contra ustedes al cielo y a la tierra, desaparecerán muy pronto de la tierra de la que vas a tomar posesión pasando el Jordán, no prolongarán la vida en ella, sino que serán destruidos. El Señor los dispersará por las naciones, quedarán unos pocos en los pueblos a donde los deportará. Allí servirán a dioses fabricados por hombres, leño y piedra, que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. Hasta ahí entonces la predicción del exilio. Fíjense que esta es una predicción distinta de, de la que habíamos visto la semana pasada. Aquí el foco está en que el pueblo sería dispersado por las naciones, ¿m? Por las naciones. Y entonces servirían a a los dioses de los pueblos que los conquisten. Pero la, la advertencia no se queda en esta amenaza que es el exilio, sino que el versículo 29 hace un quiebre, hace un cambio en la perspectiva y dice así: Desde allí buscarás al Señor tu Dios y lo encontrarás si lo buscas de todo corazón y con toda el alma. El texto hebreo es un poco distinto, porque dice, donde el texto en castellano dice, y lo encontrarás si lo buscas, pone un condicional. El texto hebreo dice, se puede leer de dos maneras. Una manera que se puede leer es, y lo encontrarás cuando lo busques con todo tu corazón y con toda tu alma. O bien lo puedes leer, y lo encontrarás porque lo buscarás con todo tu corazón y con toda tu alma. El texto en hebreo da mucha más certeza de que, o sea, en el texto hebreo no hay un condicional, hay una afirmación, que finalmente llegará el momento cuando el pueblo de Israel va a buscar a Dios con todo su corazón y con toda su alma. Y eso lo da como certeza
dice o cuándo o por qué. O sea, hay una certeza de que eso va a suceder. El versículo 30 es interesante, dice, cuando al cabo de los años te alcancen y te estrechen todas las maldiciones, todas estas maldiciones, volverás al Señor tu Dios y le obedecerás, porque el Señor tu Dios es un Dios compasivo, no te dejará, ni te destruirá, ni olvidará el pacto que juró a los padres de ustedes. Verso 32. Sí, pregunta a la antigüedad, a los tiempos pasados, remontándote al día en que Dios creó al hombre desde la tierra y abarcando el cielo, de extremo a extremo se ha sucedido algo tan grande o se ha oído algo semejante. Entonces, ¿a qué se refiere esto? ¿Qué es lo tan grande que ha ocurrido? Lo tan grande es que son varias cosas. Primero es lo que está descrito en en los versículos anteriores, que si el pueblo se comporta mal, y Moisés tenía muy claro que el pueblo sí se iba a comportar mal, el pueblo se iba a ir a un primer exilio, el exilio babilónico, pero se iba a ir a un segundo exilio, a un exilio en todas las naciones, que es es el exilio descrito en este pasaje. Pero a pesar de que el pueblo iba a sufrir muchísimo, iba a recibir un montón de maldiciones, y eso lo iba a angustiar, eso significa estrechar, angustiar, ¿no? A tal punto de dejarlos reducidos a poco número, el pueblo de Israel no va a ser destruido. Estos versículos, el versículo dice que Dios no va a permitir que el pueblo de Israel sea destruido. Dios no va a abandonar al pueblo de Israel y no olvidará el pacto que hizo con los patriarcas. Entonces, ¿qué es lo maravilloso de eso? Lo maravilloso es, y lo que nunca se ha visto en la historia, es que un pueblo, en un exilio cruel y prolongado, el segundo exilio lleva 2000 años casi, ese pueblo haya podido seguir existiendo. Pensemos un poco. Los romanos de hace 2000 años atrás no tienen nada que ver con los italianos de hoy día. Los griegos de hace 2000 años no tienen nada que ver con los griegos de hoy día. Los egipcios de hace 2000 años no tienen nada que ver con los egipcios de hoy día. Los franceses, no, hace 2000 años no existía Francia. Así es que los pobladores del lugar que se llama Francia hoy día, hace 2000 años, no tenían nada que ver con los franceses de hoy día. Sin embargo, el pueblo de Israel, a pesar de haber estado en exilio, a pesar de haber estado perseguido, a pesar de haber sido continuamente amenazado de exterminio, no solamente ha sobrevivido, sino que ha mantenido su idioma, ha mantenido su cultura, ha mantenido su religión. Ese es un hecho sociológicamente notable, que no ha ocurrido con ningún otro pueblo en la historia. Las otras cosas notables a lo que se refiere el versículo 32 son las que enumera después. Es que Dios haya hablado a todo un pueblo, como lo cuenta el libro de Éxodo. Y el mismo Éxodo, el que Dios haya sacado al pueblo de Israel de Egipto. Entonces el Éxodo, la experiencia del Sinaí y la sobrevivencia al exilio son las tres grandes obras que no tienen parangón, son las grandes obras de Dios que no tienen parangón con otro acontecimiento en la historia. Entonces aquí vemos un resumen. Esto es el resumen de lo que vamos a ver
en el libro de Deuteronomio. Una, la, la advertencia que si el pueblo se comporta mal, insiste en comportarse mal, se va a ir a un segundo exilio en todas las naciones. Ahí lo van a alcanzar muchas maldiciones, pero Dios no los va a abandonar. Y no solamente Dios no los va a abandonar, sino que eh, el pueblo va a volver a Dios y Dios los va a restaurar. De hecho, eh, el, 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 el versículo 34 que dice, ¿intentó algún Dios acudir a sacarse un pueblo del medio de otro con pruebas, signos y prodigios, en son de guerra, con mano fuerte, brazo extendido, con terribles portentos, como hizo el Señor su Dios con ustedes contra los egipcios ante los ojos de ustedes? Bueno, el, 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 el autor de este capítulo, Moisés, ¿no es cierto?, parece relacionar la experiencia del pueblo al final de su exilio con la experiencia del éxodo. Así como el pueblo estaba en cautiverio, estaba en exilio en Egipto, al final del tiempo el pueblo de Israel va a estar en exilio en las naciones. Y esto sugiere que así como Dios sacó al pueblo de Egipto, también los va a sacar, los va a reunir de las naciones. Eso se va a confirmar en las profecías que vienen más adelante en el libro de Deuteronomio. Así es que vayamos, avancemos un poco. Vamos a Deuteronomio, capítulo 28, a partir del versículo 20. En, eh, en, en los versículos anteriores, o sea, los primeros 19 versículos de, de Deuteronomio 28, Moisés ha relatado las bendiciones del pacto. Dios le promete al pueblo de Israel a través de Moisés el paraíso en la tierra si el pueblo es obediente. A partir del versículo 15, sin embargo, comienza a advertir Dios que si el pueblo no se porta bien, si el pueblo no obedece los preceptos de Dios, entonces van a venir maldiciones. Y a partir del versículo 20 dice así: que el Señor te mande la maldición, el pánico, la amenaza en todas las tareas que emprendas, hasta que seas exterminado, hasta que perezcas sin tardanza por haberlo abandonado con tus malas obras. Que el Señor te pegue la peste, que hasta terminar contigo, en esa tierra donde vas a tomarla en posesión. Que el Señor te hiera de tisis, de calentura, que el cielo sobre tus cabezas sea de bronce, y la tierra bajo tus pies de hierro. Y empiezan una serie de maldiciones del pacto que es larguísimo y tristísimo de leer. Son algo así como 98 maldiciones. Pero yo no las voy a leer todas, se las dejo a ustedes como tarea. Eh, eh, y, pero yo quiero destacar solamente algunas, y quiero ir al versículo 49. Recuerda, estamos en el capítulo 28 de Deuteronomio, y quiero ir al versículo 49. Deuteronomio 28, versos 49. Y dice así: el Señor alzará contra ti una nación lejana, se lanzará sobre ti como buitre desde los confines del orbe. Esto se cumplió con Roma.
una nación de lengua incomprensible, nación cruel, sin respeto para el anciano, sin piedad para el muchacho, que devorará el fruto de tu ganado y el fruto de tu suelo hasta exterminarte, que no dejará rastro de tu trigo, tu mosto ni tu aceite, de las crías de tu ganado y el parto de tus ovejas, hasta destruirte, que te sitiará en todas tus ciudades, hasta que se derrumben las altas y sólidas murallas que creías tu seguridad en toda tu tierra. Te sitiará en todas las ciudades, por toda la tierra, que va a darte el Señor tu Dios. De hecho, si ustedes leen a Flavio Josefo y la descripción de la guerra de los judíos, ustedes van a ver cómo esto se cumple literalmente, los sitios de los romanos a Jerusalén y a las ciudades de Judea, después en la guerra de Bar Kokhba, como en la guerra de Bar Kokhba, de Bar Kokhba a mediados del siglo segundo de la era común, fueron muertos más o menos la mitad de los habitantes de Judea. En fin, es terrible, digamos. Y te comerás el fruto de tu vientre, dice el versículo 53, la carne de los hijos e hijas que te haya dado el Señor, tu Dios, en la angustia del asedio con que te estrechará tu enemigo. El más refinado y exquisito mirará con envidia a su hermano, a la mujer que se acostaba en su seno y a los hijos que le den, por no tener que repartir con otros la carne del hijo que se coma, al no haberle quedado ya nada en la angustia del asedio con que te estreche tu enemigo en todas tus ciudades. En fin, continúa con la descripción que me da favor leer, digamos. Eh, y, eh, y en fin, continúa la serie de maldiciones con epidemias, enfermedades. Dice el versículo 62, pocos serán los que queden después de haber sido numerosos como las estrellas del cielo, por no haber escuchado la voz del Señor tu Dios. Como gozó el Señor haciéndoles el bien, haciéndoles crecer, igual ha de gozar destruyéndolos y exterminándolos. Serás arrancado de la tierra donde vas a entrar a tomarla en posesión, y el Señor te dispersará entre todos los pueblos de un extremo a otro de la tierra, y allí darás culto a dioses extranjeros, desconocidos de ti y de tus padres, piedra y leño. Esto es igual a la profecía que vimos en Deuteronomios 4. Dios dispersará al pueblo judío en todas las naciones, y cómo esto se ha cumplido extraordinariamente. El pueblo judío ha sido dispersado no solamente en Babilonia, como fue en el primer exilio, sino en el segundo exilio en todas las naciones. Y cómo el versículo 63 es exacto, en épocas de la historia ha dado la impresión que Dios se complacía en la destrucción del pueblo de Israel. De hecho, los cristianos hemos retratado al pueblo de Israel como un pueblo maldito, que está bajo la maldición de Dios y que ha merecido todo el sufrimiento que ha caído sobre ellos. Piensen en el holocausto. Piensen en el holocausto. Parecía que Dios mismo estuviese actuando contra el pueblo de Israel. Dice el versículo 65, no descansarás jamás en esos pueblos, no reposará nunca la planta de tu pie, el Señor te volverá allí asustadizo, ciego y cobarde, vivirás
pendiente de un hilo, temblarás de día y de noche, no vivirás jamás seguro. El versículo 65 es de un cumplimiento notable. Dice, no reposará nunca la planta de tu pie. El pueblo judío ha sido expulsado de un lugar a otro constantemente. La expulsión de Inglaterra, la expulsión de España, la expulsión de Portugal, expulsados de Francia. En fin, el pueblo judío salió del cercano oriente, pasó a Europa, a África, luego con las persecuciones en Europa pasó a América. El, no para, no para en ningún lado. Y dice, el Señor te volverá allí asustadizo, ciego y cobarde. Es impresionante cuando uno piensa, por ejemplo, en el Holocausto, cómo los judíos iban mansamente a los campos de exterminio. Casi no hubo levantamientos judíos, excepto quizá el del gueto de Varsovia, pero que fue es recordado como un acto heroico justamente por lo excepcional. Todo esto es de un cumplimiento extraordinario. Realmente corresponde a lo que ha sufrido el pueblo de Israel en el segundo exilio. En fin, y el capítulo 28 de Deuteronomio entonces termina con esta terrible escena que dice, el Señor te hará volver en barcos a Egipto, por ese camino del que yo te dije, no lo volverás a ver, y allí serán ustedes puestos en venta como esclavos y esclavas a sus enemigos, y no habrá comprador. En fin, es todo desesperanzador. Sin embargo, en el capítulo 30, en el capítulo 30, a partir del versículo 1, hay un quiebre de nuevo, igual que en el capítulo 4, y dice, muy parecido a como leímos anteriormente en el capítulo 4, cuando se cumplan en ti todas estas palabras, la bendición y la maldición que te he propuesto, y las medites, viviendo entre los pueblos a donde te expulsará el Señor tu Dios, o sea, en el exilio, estando todavía en el exilio, te convertirás al Señor tu Dios, escucharás su voz, lo que yo te mando hoy, con todo el corazón y con toda el alma, y tú y tus hijos. O sea, aquí de nuevo, como en Deuteronomios 4, está predicha con certeza, aquí no hay condicional, esta es una predicción, es una profecía, que al final de los tiempos el pueblo de Israel volvería a Dios, con todo el corazón y con toda su alma. Verso 3. El Señor tu Dios cambiará tu suerte, compadecido de ti, el Señor tu Dios volverá y te reunirá, sacándote de todos los pueblos por donde te dispersó. Aunque tus dispersos se encuentren en los confines del cielo, el Señor tu Dios te reunirá y te recogerá allí. El Señor tu Dios te traerá a la tierra que habían poseído tus padres y tomarás posesión de ella y te hará el bien y te hará crecer más que tus padres. Vean, aquí está la promesa de que al final del exilio habría un retorno del pueblo judío a Dios y Dios se compadecería del pueblo. Esto es muy importante, Dios nunca, según las profecías de Deuteronomio, nunca abandona al pueblo de Israel, nunca lo abandona. A veces parece que actúa contra él, pero en realidad nunca los abandona. Hace que sigan existiendo. Y al final de los tiempos se promete que Dios hace volver al pueblo de Israel, que está exiliado en todas las naciones, los hace retornar a la tierra de Israel.
Yo no sé lo que piensan ustedes, pero a mí me parece que el siglo XX vio de manera notable el inicio del cumplimiento de esta profecía. No hay nada más extraordinario y más inverosímil en la historia del siglo XX que la creación del Estado de Israel justo después del Holocausto, justo después que cayeron sobre el pueblo de Israel las mayores tragedias y maldiciones. Es creado el Estado de Israel y comienza a retornar el pueblo de Israel a su tierra, tal como lo predijo Moisés en el libro de Deuteronomio hace 3300 años. Y luego dice, esta profecía se ha estado cumpliendo, pero todavía no llega al final. Versículo 6 dice, el Señor tu Dios circuncidará tu corazón y el de tus descendientes, para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y así vivas. Este circuncidar del corazón, que Jeremías llama nuevo pacto, en Jeremías capítulo 31, este circuncidar del corazón no es más que la promesa de que el pueblo se convertiría de tal forma a Dios que nunca más llegaría al punto, lo desobedecería al punto de merecer la expulsión y el exilio de nuevo. ¿Mm? O sea, hay un segundo exilio y nada más, aquí termina. Ahí viene la redención. Verso 7. El Señor tu Dios mandará estas maldiciones contra tus enemigos, los que te habían perseguido con saña. Y tú te convertirás, escucharás la voz del Señor tu Dios, y cumplirás todos los preceptos suyos que yo te mando hoy. Esto es extraordinario. De hecho, esta es otra parte importante de las profecías de Deuteronomio, es que al final de los tiempos, Dios redime a su pueblo, lo juzgan en el lenguaje bíblico. Juzgar a su pueblo significa redimirlo, lo redime, lo rescata y lo lleva a la tierra. Y Dios castiga a los pueblos que persiguieron al pueblo de Israel. Y yo aquí me preocupo por las naciones europeas, me preocupo por gran parte del cristianismo histórico también. El cristianismo ha sido muy antisemita. Y yo creo que hay cosas de las que arrepentirse. Versículo 9. El Señor tu Dios hará prosperar tus empresas, el fruto de tu vientre, el fruto de tu ganado. Es decir, Dios empieza a restaurar las bendiciones al pueblo de Israel. Pero yo no quiero terminar el video de hoy día sin enfatizar lo siguiente. Junto con la promesa de restauración, también está incluida la promesa de obediencia. En esta conversión que tiene el pueblo de Israel a Dios, de reconversión, digamos, de regreso, en lo que en hebreo se dice teshuvá. Teshuvá significa regreso. En este regreso a Dios, ese regreso implica cumplir los preceptos de Dios, cumplir los mandamientos. Y el versículo 11 en adelante es un pasaje que para los cristianos puede ser chocante, pero está en la Biblia, está en la Torá. Dice así: porque el precepto que yo te mando hoy no es cosa que te exceda ni inalcanzable. Es decir, los mandamientos de Dios, según la Torá, según Moisés, no son imposibles de cumplir. Y esto es contrario a lo que enseña Pablo de Tarso. Hay una tremenda contradicción entre Moisés y Pablo.
Dios a través de Moisés en la Torá dice el precepto que yo te mando, los mandamientos, ¿no? No es cosa, el precepto que yo te mando hoy no es cosa que te exceda ni inalcanzable. No está en el cielo, no vale decir, ¿quién de nosotros subirá al cielo y nos lo traerá y nos lo proclamará para que lo cumplamos? De hecho, la Torá ya fue dada en el monte Sinaí. La Torá ya está entre el pueblo, ¿no es cierto? El verso 13 continúa. Ni está más allá del mar. No vale decir, ¿quién de nosotros cruzará el mar y nos lo traerá y nos lo proclamará para que lo cumplamos? Versículo 15. El mandamiento está a tu alcance, en tu corazón y en tu boca. Cúmplelo. El, 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 el texto hebreo tiene un matiz un poco distinto, dice, porque cercano a ti, perdón, porque muy cercana a ti es la palabra, está en tu boca y en tu corazón para que lo hagas. Entonces el texto hebreo es muy enfático en eso. El precepto, el mandamiento de Dios se puede hacer. Y esto no es justicia propia. Esto no es justicia propia porque fíjense que todo el pasaje depende de la gracia de Dios. Depende de que Dios en su gracia redime al pueblo, lo rescata y lo lleva de nuevo a la tierra, a su tierra, la tierra de Israel. Y es Dios el que circuncida el corazón de las personas y es en el fondo Dios el que, si tú quieres, ayuda al cumplimiento de los mandamientos. Pero el hecho está en que el mandamiento es cumplible. No sé si eso existe, digamos, pero se puede cumplir. Está el cumplimiento del mandamiento está al alcance del ser humano que está unido a Dios. Y por lo tanto dice, mira, hoy te pongo delante la vida y el bien, la muerte y el mal. Si obedeces los mandamientos, los mandatos del Señor tu Dios, que yo te promulgo hoy, amando al Señor tu Dios, siguiendo sus caminos, guardando sus preceptos, mandatos y decretos, vivirás y crecerás. El Señor tu Dios te bendecirá en la tierra a donde vas a entrar para conquistarla. Entonces, las profecías de Deuteronomio nos hablan de un segundo exilio, un segundo exilio cruel, duro, prolongado, en un exilio en todas las naciones, en todos los pueblos, pero con la misma certeza que el texto anuncia la tragedia del exilio, también anuncia con toda certeza y sin condicional que al final de los días el pueblo de Israel se arrepentiría, volvería a Dios, Dios apiadaría, no, tendría piedad de ellos, los restauraría, los llevaría de vuelta a la tierra de Israel, circuncidaría su corazón y el pueblo obedecería los mandamientos de Dios por todo siempre y no habría necesidad de, de otro exilio. Y los enemigos de Dios, los que habían perseguido al pueblo, serán castigados. Así es que las profecías de Deuteronomio, que yo creo que se están cumpliendo en nuestros ojos, por lo menos parcialmente, nos hablan de el rigor de Dios, pero también nos hablan de la misericordia y de la gracia de Dios y de la importancia de la ley de Dios. Así es que es nuestra responsabilidad tomar en serio a Dios,
aferrarnos a Él con todas nuestras fuerzas, aferrarnos a su misericordia, suplicar por su misericordia constantemente para que nosotros también podamos ser parte de la redención prometida. La próxima semana vamos a estar analizando el poema, la canción que Moisés tuvo que enseñarle al pueblo y que está registrada en el capítulo 32, y ahí veremos más detalles de estas profecías en el libro de Deuteronomio. Mientras tanto me despido y les deseo a todos ustedes un feliz sábado. Shabbat Shalom. Chao, chao.